Hola, buenos días. Nos alegra mucho que nos podamos volver a ver en este domingo. En la prédica de hoy continuamos desglosando el Salmo 23 y el pastor Enrique nos hablará sobre la carga del temor, que podemos pasar del pánico al amor. Nos preguntaremos, ¿qué son los temores? Ponete cómodo que ya vamos a dar inicio a esta prédica. Esperamos que la disfruten, que tengan un bendecido día. Queremos recordarte que podés apoyar a nuestro ministerio a través del Simpe Móvil o a las cuentas que están apareciendo en este momento en pantalla. Con tu colaboración podremos seguir expandiéndonos y nos ayudará a llegar a más personas con nuestro mensaje. A los que ya nos apoyan de corazón, gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Ahora sí, prepárate para la prédica que ya va a empezar. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a ver. Seguimos con nuestra serie en el Salmo 23. Hoy hablaremos sobre una pequeña frase que dice, no temeré mal alguno. Vamos a hablar del pánico a la paz y vamos a ver cómo quitarnos la carga del temor. Quiero decirte que probablemente esta sea una versión del Salmo 23 que nunca hayas escuchado. Y esta versión dice, en los verdes potreros me hace descansar, junto a las pozas tranquilas me conduce. Aunque camine por lugares oscuros, no tengo que tener miedo. Salmo 23, 2 al 4 en la primera parte. Y esta es una versión personal. Recuerdo que en el mes de mayo de 1984, en la última semana de lecciones del seminario, el día 29 de mayo, que era un martes, debía yo presentar mi examen final de homilética, o sea, del arte de predicar. Y en eso la secretaria del seminario me entrega un papelito con un recado. Su esposa ya dio a luz y es una niña. Es mi hija Pamela. Quiero decirte que esos últimos días de mayo de 1984 ya comenzaba yo a sentirme temeroso, nervioso, debido a que estaba pendiente el nacimiento de mi hija y ese día no estaba cerca de ellas, porque estaba en exámenes finales. Tenía que viajar yo de Turrialba a San José. Y me recuerdo que mientras iba de regreso al atardecer en el bus de San José a Turrialba, atravesando verdes jardines, viendo potreros, y ya llegando a Turrialba veo donde nace el río Colorado, y yo mientras iba recitando, en los verdes potreros me hace descansar, junto a pozas tranquilas me conduce. Aunque camine por lugares oscuros, no tengo que tener miedo. No me recitaba el Salmo una y otra vez, día tras día, para recordarlo, sino porque sentía que al recitar este pasaje de las Escrituras también lo vivía. El Salmo mismo era un verde potrero, el Salmo mismo era una poza de agua fresca, el Salmo mismo fortalecía mi alma. Día tras día lo vivía, lo consumía, lo bebía y estaba seguro que en cada momento se hacía realidad. El Señor era mi pastor y es mi pastor. Nada me faltaba y nada me falta, y no debía temer mal alguno. Como he dicho anteriormente, el Salmo 23 es muy personal. Usted no encuentra un nosotros o ellos, tan solo hay un mí, a mí, yo, él y tú. Es una experiencia personal desbordante de David con Dios. Una de las razones por las que nos gusta tanto este salmo es porque todos estamos sedientos de una experiencia tan auténtica con Dios y un testigo personal que ya haya vivido de cerca lo que nosotros estamos viviendo. Así que en el espíritu del salmo pensé en esta semana meditarlo contigo y destacar unos puntos que han tenido una gran importancia para mí a nivel personal y que yo creo que podrían servirte a ti. En primer lugar, quiero que aclaremos qué son los temores.
Bueno, el hombre posee una reacción natural a ciertas circunstancias que le produce un estado de temor, mejor conocido como fobias. Saben, hay una lista larga de fobias que yo ni sabía que existían, pero voy a decir las que se destacan más que otras, porque son más comunes en el género humano. Y de esta manera tenemos a personas que sufren de aracnofobia, temor a las arañas, o los que tienen la blatofobia, eso es miedo a las cucarachas. Otros tienen aerofobia, temor a volar. Están los que sufren de claustrofobia, temor a los espacios muy cerrados. Y otros sufren de plurofobia, temor a la multitud. Y ellos prefieren estar solos. Hay los que sufren de dentofobia, temor a los dentistas, eso me pasa a mí. Y otros sufren de glosofobia, temor a hablar en público. Algunos casados sufren de panterafobia. ¿Y saben qué es eso? Temor a las suegras. Otros sufren de eclesiofobia, temor por ir a la iglesia, especialmente cuando a esa hora están pasando alguno de los deportes favoritos o el partido favorito. Hay otros que sufren de anuptafobia, temor a quedarse soltero, mientras que otros sufren de gamofobia, temor por el matrimonio. El asunto es que el temor a enfrentarnos a algo que pueda producir una reacción negativa subyace en nuestro subconsciente. Está ahí muy profundo. El temor tiene su lado negativo en el sentido de que nos puede paralizar para seguir adelante. Pero tiene su lado positivo, donde uno puede depender más de Dios cuando enfrente uno de esos terribles momentos. Uno de los grandes textos sobre este asunto lo expresó el salmista en el Salmo 27 del 1 al 3. Y el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo creo que entonces nos hará muy bien revisar estas promesas a la hora de tocar los siguientes puntos del mensaje. En segundo lugar, yo quiero que veamos la realidad de los temores. Yo y usted necesitamos el conocimiento sobre el temor, porque sin él pasaríamos parte de nuestros días y años retorciéndonos las manos y comiéndonos las uñas. Necesito recordarme a menudo todo lo que Dios dice acerca del temor y usarlo como un gran trampolín que me hace saltar hacia las profundas aguas de la verdad de Dios. El Salmo 23:4 trabaja como un chaleco salvavidas en medio de temibles y agitadas aguas. Porque el Salmo dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La valentía del salmista se demostraba en que había situaciones que en efecto podían producir temor. Él estaba en el valle de sombra de muerte después de todo. Y pienso en ese valle como el lugar donde nuestro corazón clama: si me tengo que quedar aquí un minuto más, yo me voy a morir, porque es un lugar oscuro y espantoso. Cuando nos encontramos allí, la pregunta es: ¿por qué no debemos temer? ¿Saben por qué? Por causa de la presencia de Dios, porque su cayado está allí para protegernos y su ejército está allí para pastorearnos. Él no nos dejará allí para siempre, porque Él se ha ido a preparar un lugar para nosotros donde todo temor va a terminar. Recordar esto es el único remedio para un corazón temeroso. En tercer lugar, los temores generan una vida de oscuridad. Los temores son muy abordados en el capítulo 34 del libro de los Salmos. En este salmo,
34 encontramos un mensaje de Dios para alentar a los creyentes. Palabras que nos ayudan a centrar nuestros pensamientos en Dios cuando estamos en medio de la dificultad. Nos dice el Salmo 34, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les va a oscurecer el rostro. Quien escribe este salmo es un hombre que está pasando por una crisis emocional, producto de una amenaza del enemigo. ¿Recuerdas al rey David, el heredero del trono? En este momento se encuentra en una cueva porque Saúl, el rey que Dios había desechado, lo ha venido persiguiendo varias veces y en no pocas oportunidades se ha encontrado al borde de la muerte. David es un hombre con pensamientos trastornados y el hecho de estar en una cueva lo hace ser muy vulnerable y vivir en gran oscuridad. ¿Sabe usted lo que es vivir encerrado en una cueva en un lugar donde no hay luz del sol? Pues esto es lo que le sucede a este hombre que es invadido por temores. Su vida está llena de oscuridad. Sus pensamientos le nublan el razonamiento y es invadido por deseos nada gratos con que la lucha diariamente. Pero observe lo que el texto nos dice. Primero, que el Señor alumbra la vida de aquellos que andan en oscuridad, encerrados en sus propios sentimientos de fracaso. Segundo, el texto nos afirma que ellos no van a permanecer en su propia vergüenza, que al final del día Dios mismo los va a sacar de la pena de su alma, porque los temores nos hacen vivir en gran pobreza. Dice el Salmo 34, 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias o todos sus temores. Aquí la palabra pobre tiene que ver con alguien que es humilde, del cual David es un ejemplo de eso. Pero también habla de alguien que por su propia desgracia y acorralamiento a la que está siendo sometido por su enemigo admite su profunda pobreza emocional y hasta espiritual que le impulsa a clamar a Dios con más intensidad. Observemos que David no piensa en otros, sino en él mismo cuando dice este. O sea, David sufrió de ansiedad y en este salmo nos encontramos con un reflejo de esa condición que afecta a tanta gente. Se sabe que el temor conlleva a ciertas situaciones que usted y yo no podemos controlar y se escapan de tu mano. ¿Y por qué es esto? Porque el temor, como alguien lo definió, es una emoción dolorosa, excitada por la proximidad de un peligro real o imaginario y acompañada por un vivo deseo de evitarlo y de escapar de la amenaza. Es un instinto común a todos los seres humanos del que nadie está completamente libre. Pero observe la confianza que le asistía al salmista. Por un lado manifiesta la seguridad de que su Dios le oyó y por otro la certeza de que es librada de todas sus angustias. Pues los temores nos revelan quién está a nuestro lado. Y tenemos la segura respuesta de Dios. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Te pregunto, ¿cuál es tu primera reacción cuando eres invadido por los temores? ¿A quién acudes? Lo primero que hizo David en su soledad y en la proximidad a la muerte fue refugiarse en Dios. Él vio cómo su oración fue respondida. No sabemos cuántos temores tuvo, pero él dijo, y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. A este respecto, su hijo Salomón más adelante nos iba a recomendar en Proverbios 1:33. Y dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Nada sigue siendo más poderoso que buscar al Señor con todo nuestro corazón y dejarle a Él todas las cargas, muchas de ellas surgidas por los temores que tenemos o enfrentamos. En su misma búsqueda, David dijo en el Salmo 34, 6,
Este pobre clamó y lo oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Pero si faltara algo, añadió en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. En cuarto temor, los temores nos tienen que acercar a Dios. Nada le hace más bien a nuestra alma que orar a nuestro buen Dios sabiendo cuán segura es su respuesta para los que así le buscamos. La oración tiene el más grande poder libertador. La frase del Salmo 23:4 en la parte B y que me ha alentado mucho es: no temeré mal alguno. La palabra de Dios nos enseña de manera contundente y clara que la presencia de Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo. Dios es nuestro refugio en todo tiempo. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Acá tenemos el ejemplo de Jesús en los momentos de temor. Jesús sale de la ciudad y se va al monte de los olivos, como solía hacerlo. Y sus seguidores fueron con él. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Luego se alejó, dice, como un tiro de piedra a unos 50 metros de ellos. Se arrodilló y oró. Y esta es la oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra de Dios que entonces se apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Y lleno de dolor, Jesús oraba más intensamente. Y dice que su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Lucas 22, del 39 al 42. Marcos dice que el Señor se postró en tierra. Marcos 14:35. Mateo nos dice que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mateo 26:37. Y según Lucas, Jesús estaba en agonía. Lucas 22:42. Te hago esta pregunta. Si te dieran estos pasajes bíblicos y le dicen: usted va a pintar esta escena, ¿cómo pintaría usted dicho cuadro? Jesús tendido en la tierra, Jesús con el rostro en el polvo, Jesús con los brazos extendidos arrancando pasto, el cuerpo de Jesús que sube y baja en sollozos, el rostro de Jesús torcido, deformado como los olivos que lo rodeaban. ¿Qué hacemos con esta imagen de Jesús? Es muy simple, porque nos volvemos a esta imagen cuando nos sentimos igual. Cuando leemos esto, cuando nos sentimos así, leemos este pasaje cuando tenemos miedo. ¿Por qué? ¿No era acaso el temor una de las emociones que Jesús sintió? Podríamos argumentar que el temor era la emoción primaria. Él veía en el futuro algo tan cruel, con mucho miedo, que oró por un cambio de planes. Lucas 22:42, la oración de Jesús es: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay otra versión que dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué es lo que te hace presentar la misma oración? Hay gente que tiene miedo a subir a un avión y entonces hace esta oración. O hay gente que tiene que enfrentar un examen oral y hace esta oración. O hay gente que tiene que hablar en público y hace esta oración, o al tomar un trabajo, o al buscar una pareja, o al conducir por una autopista muy oscura. La fuente de tu temor puede parecerle pequeña a otros, pero a usted le enfría los pies, le hace saltar el corazón y le lleva la sangre al rostro. Eso le pasó a Jesús. Tenía tanto miedo que sangró. Los médicos describen esta condición como hematohidrosis. Es la ansiedad grave
que provoca que se liberen elementos químicos que rompen los capilares en las glándulas odoríficas. Y cuando ocurre esto, el sudor sale teñido con sangre. Jesús estaba más que ansioso, tenía miedo. El miedo es el hermano mayor de la preocupación. Si la preocupación es como un bolso de gangoche, digamos, el temor es un baúl de concreto que no se puede mover. Es notable que Jesús sintiera tal temor, pero qué bondad la de Jesús al contarnos toda esta situación. Porque nosotros cuando tenemos temor tendemos a hacer lo contrario. Disfrazamos nuestros miedos, los ocultamos, ponemos las manos sudorosas en los bolsillos, las náuseas y la boca seca la mantenemos en secreto. Jesús no lo hizo así. No vemos una máscara de fortaleza, escuchamos una petición de fortaleza. Y la petición de Lucas 22:42 es esta: Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de sufrimiento. El primero en oír este temor es el Padre. Jesús podría haber confiado en los discípulos, podría haber convocado una reunión de oración. Todo podría ser apropiado, pero ninguna otra cosa era su prioridad. Se dirigió primero a su Padre. Pero qué tendencia la nuestra. Cuando tenemos una preocupación muy fuerte, acudimos a cualquiera. Algunos se van al bar y creen que con tomar unos tragos van a solucionar. Otros van al consejero, otros cogen un libro de autoayuda o van al vecino amigo. Jesús no. El primero en oír su temor fue su Padre en los cielos. 1000 años antes, David exhorta a los temerosos que hagan lo mismo. Y nos dice en el Salmo 23:4, no temeré mal alguno. ¿Cómo podía David hacer tal afirmación? Porque sabía dónde poner los ojos. Porque David dice, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En vez de volverse a las demás ovejas, David se volvió al pastor. En vez de mirar los problemas, miró la vara y el cayado. Por cuanto sabía a dónde mirar, podía decir, no temeré mal alguno. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que David hizo. Eso es lo que nos exhorta a hacer el autor de Hebreos cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1 y 2. El autor de Hebreos podía haber sido un corredor, porque nos habla de uno que corre y uno que va adelante, un precursor. El que va adelante es Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor. Él es quien escribió el libro de la salvación. Pero también es el consumador, el que termina. No solo preparó el mapa, sino que hizo brillar el sendero. Él es el que va adelante, es el precursor. Nosotros corremos detrás y mientras corremos se nos exhorta a fijar los ojos en Jesús. El consejo de Hebreos es puesto los ojos en Jesús. ¿Cuál era el enfoque de David? Tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado me van a dar aliento. ¿Te has preguntado cómo soportó Jesús el terror de la crucifixión? Bueno, primero, él fue al Padre con sus temores. Fue ejemplo de las palabras del Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Haga lo mismo con sus temores. No eluda los huertos de Getsemaní de la vida. Entre a los huertos, pero no entre solo. Mientras esté allí, sé honesto. Y quiero decirte esto. Se permite golpear el suelo. Se permiten las lágrimas. Y si su sudor se convierte en sangre, no será usted el primero. Haga lo que Jesús hizo. Abra su corazón. Y sea específico. Jesús lo fue. Cuando Jesús oró, dijo, pasa esta copa. Dígale a Dios cuál es su temor. Cuéntele de la situación que lo aqueja en este momento. Dele a conocer los detalles del cambio que está teniendo. Él tiene mucho tiempo para escucharlo y también tiene mucha compasión.
Él no piensa que sus temores son necios o vanos. No le va a decir, no, anímese. Ni tampoco le va a decir, manténgase firme. Porque él ya pasó por eso. Él sabe cómo se siente. Él sabe lo que usted necesita. Por eso condicionamos la oración como Jesús lo hizo. Si quieres. ¿Quería Dios? Yo creo que sí y no. Porque Dios no le quitó la cruz, pero le quitó el temor a la cruz. Dios no acalló la tempestad, Él tranquilizó a los marinos. ¿Y quién me va a decir que no hará lo mismo por usted y por mí? Filipenses 4:6, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero decirte que no midas la altura de la montaña. Háblele a aquel que puede mover la montaña. En vez de llevar el mundo en sus espaldas, háblele al que sostiene al mundo en las espaldas de él. Tener esperanza es mirar hacia adelante. Ahora bien, ¿hacia dónde está usted mirando? ¿Hacia dónde estás mirando? Yo quiero que oremos en este momento. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque tú me guías en medio de las dificultades. Gracias por fortalecerme y darme esperanza de que hoy será mejor que ayer. Las personas que odian mi alma y las circunstancias negativas que me golpean me quieren destruir. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No voy a ceder en mi mente a las amenazas del enemigo para acobardarme, ni tampoco frenar mi vida, ni mucho menos retroceder. El valle que atravieso es intimidante, pero Señor, lo voy a pasar. Las sombras me asustan, pero quitaré mi atención de las sombras y voy a avanzar obedeciendo tu voz. La muerte aterroriza, pero no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de mi Dios. Señor, yo soy tu oveja y tú eres mi pastor. Me rindo a tu guía porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sé que tú me vas a ayudar a salir con victoria de todas las crisis. Por tanto, no temeré, sino que me voy a gozar por las bendiciones que me darás. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el Señor te levanta, te limpia y te restaura. Y deseo invitarte para que nos veamos el jueves para ampliar el estudio de este pasaje. Dios te bendiga y prospere. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Queremos recordarles que todos los jueves estaremos profundizando más de las prédicas en nuestro estudio bíblico y también el último miércoles de cada mes en nuestro grupo de Mujeres Airo. Si aún no formas parte de nuestros grupos, escribinos al WhatsApp que aparece en pantalla. Que tengas una excelente semana. Nos vemos en nuestra próxima prédica.